Nuevamente les damos la bienvenida al módulo 1, Estudio de Derechos Humanos, con la segunda parte. Estamos continuando con lo que son la conceptualización y las características de los derechos humanos. En esta parte lo que vamos a ver es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuerden ustedes que la Declaración Universal de los Derechos Humanos sí ha sido en 1948 bajo la presidencia de Elizabeth Roosevelt. La Declaración Universal de las Naciones Unidas se considera un hito de la historia humana y la historia de los derechos humanos. Se proclama tras la Segunda Guerra Mundial el 10 de diciembre de 1948. No hace falta recordarles, pero es importante que lo tengan presente, que de 1940 a 1948 se ha discutido mucho el tema de lo que era el concepto de derechos humanos. ¿Qué eran los derechos humanos como concepto y como característica fundamental de las mismas? La Declaración Universal es el inicio de lo que se conoce como el derecho internacional de los derechos humanos. Por favor, tomen en cuenta que es el mismo elemento. Estamos hablando de aquella declaratoria de puntos que ustedes lo van a tener como lectura obligatoria, que deben trabajarla y leerla, porque a veces olvidamos y tenemos de memoria el de decir derecho a la vida, derecho a la salud, a la educación, y no es solamente esos elementos. La Declaratoria de Derechos Humanos, la Declaratoria Universal, la Declaratoria Internacional de los Derechos Humanos va más allá de este proceso. El derecho internacional, además de los derechos humanos, es el cuerpo de declaraciones, convenios, tratados y protocolos que conforman la legislación internacional en materia de derechos humanos. Como les decía, hay una declaratoria de derechos humanos, hay un derecho internacional de los derechos humanos, donde hay un planteamiento, pero esto además va ligado a declaratorias y convenios que se vienen trabajando para poblaciones en situación de vulnerabilidad. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es fundamentalmente el convenio de Beijing, los convenios de el convenio de niños, niñas y adolescentes, son protocolos los protocolos de la OIT que se van trabajando la temática y que hacen parte de lo que son los derechos humanos. Cuando trabajamos el concepto de derechos humanos, tenemos que referirnos primero a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el elemento que nos va a guiar el proceso. El derecho internacional, nuevamente, que es parte del mismo, que en algunos casos tiene, por ejemplo, la que tiene de Bogotá, que es la Declaración Americana, tiene un poco más de preámbulo dentro de lo que es la declaratoria. Y esto está ligado a lo que es el Estado y los ciudadanos, fundamentalmente. No podemos ver el concepto de derechos humanos en sentido solo de ciudadanos o solo entre estados. Es el Estado con los ciudadanos. Ese es el proceso fundamental del concepto de derechos humanos, cómo el Estado se relaciona con los ciudadanos. Por eso tenemos que hablar en el concepto de derechos humanos cuando un representante de una institución del Estado ejecuta una acción contra una ciudadana o un ciudadano. Su acción puede ser delito, pero también puede ser una violación a un derecho humano fundamental. Por ejemplo, el derecho a la salud. Puede ser parte, pero es del Estado hacia los ciudadanos. Pero cuando hablamos de ciudadanos al Estado, cuando hablamos de eso puede ser un delito, pero nunca una violación de derechos humanos, ¿no? Solo el Estado viola los derechos humanos. Por favor, este es un concepto clave que hay que trabajar. El ciudadano no lo que hace es cometer delitos, pero no hace violación de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Como concepto, son un conjunto de principios de aceptación universal reconocidos constitucionalmente. ¿Qué quiere decir este elemento? Que son parte de la constitución de los estados del Estado. Hay algunos, creo que pocos, estados que no reconocen los derechos humanos de aceptación universal.
En cambio, nosotros, la Declaración de los Derechos Humanos está casi totalmente incorporada, por no decir totalmente incorporada, en la Constitución Política del Estado. Pero además tienen que ser garantizados jurídicamente. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber un marco legal con los cuales estos puedan ser aplicados, implementados, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona, en su dimensión individual y social, material y espiritual. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Son universales, necesarios e inalienables. Cuando hablamos de universales, quieren decir que todas las personas, sin ningún tipo de diferencias, gozan de sus derechos humanos y todos los estados deben respetarlos. Ninguna situación o hecho puede ser motivo para negar la vigencia de los derechos humanos para una persona, pueblo o nación. Son necesarios para vivir en paz y armonía social. Los derechos humanos defienden y protegen la dignidad de cada una de nosotras, de cada uno de nosotros y de toda la sociedad. Son inalienables, no se pueden quitar, vender, canjear o transmitir los derechos de ninguna persona como ocurre con los objetos. El derecho a la vida, a la educación, etcétera, son propios de cada persona. O sea, aún a pesar de que esa persona viva en situación de calle, no le puedes quitar su condición de persona, de ser humano. El Estado tiene la obligación de proteger a esa persona. En este sentido, los derechos humanos son inviolables. Ninguna persona o autoridad o poder puede decidir de los derechos humanos. No tengan vigencia o no sean aplicables. Nadie puede seleccionarlos o elegirlos. La Declaración Universal es un compromiso total con todos los derechos humanos, no con parte de estos. No podemos decir estos sí para las mujeres, estos no para los hombres, estos sí para los niños o niñas, estos no para los adolescentes. Es para todos los seres humanos. Imprescriptibles. Estos no pasan en el tiempo y las personas siempre pueden exigirlos y están interrelacionados. Los derechos humanos tienen una íntima relación entre sí, forman un sistema. Sin el derecho a la vida no puede haber derecho a la educación, sin el derecho a la integridad física no hay derecho a la salud, etcétera, etcétera. Y los derechos a respetarlos, no vaya a pasar como con los 10 mandamientos. Nuevamente agradecerles mucho por la atención prestada.